Bueno, en la pepa, en la geopolítica, estamos hablando de las elecciones en Uruguay, pero esto no nos impide o no impide que hagamos una mirada a toda América Latina. Carlos Alejandro, hubo otro golpe de Estado que no lo nombramos ni tú ni yo, que fue el de 2 veces del general Batista en Cuba. Y el último trajo como consecuencia el triunfo de la revolución. De la revolución. Todos estos golpes de Estado que se han dado, todos estuvieron la manufactura de Estados Unidos. Pero vamos a seguir ampliando aquí contigo el tema de cómo ustedes retomaron el poder, que era lo que estaba hablando cuando la señal se nos fue. Y sería bueno que nos nombrara todas las fuerzas que pertenecen al Frente Amplio. Está el Partido Socialista, está el MPP o el Partido el Tupamaro, la organización de los Tupamaros, que es de gran... Mira, yo no tengo... en todos los pueblos de América Latina, por todos los eventos que ellos participaron. Vamos, no tengo a mano ahora... No tengo a mano ahora la lista de partidos miembros del Frente Amplio, porque son más de 20. Son más de 20. Ah, está bien. Pero lo que sí hay que marcar es que para nosotros lo esencial de la unidad es la unidad sin exclusiones. Aquí el que esté de acuerdo con el programa de gobierno del Frente Amplio, con los estatutos del Frente Amplio y con las definiciones político-estratégicas del Frente Amplio, bienvenido. Venga de donde venga. Es más, nosotros creo que uno de los aspectos centrales políticos en esta segunda vuelta electoral que logramos triunfar fue porque fuimos la síntesis de lo que fue el viejo vallismo en el país que representaba al Partido Colorado hasta no hace mucho tiempo. Y nosotros somos los que realmente representamos ese viejo vallismo de don Pepe Valle con todas las reformas sociales que se implementaron aquí en el Uruguay en su momento. Entonces, somos una cantidad enorme de sectores políticos, pero también hay que marcar, y es un elemento político central en la vida política del Frente, la presencia de las bases del Frente Amplio como organización. Nosotros estamos organizados en más de 480 comités de base a lo largo y ancho de todo el país, donde funcionan los compañeros. Hoy hay un festejo en todos los comités de base del Uruguay a las 19:30 horas. Vamos a festejar el triunfo con los compañeros de la base, con los que militan todos los días, en su cuadra, en su almacén, en su lugar donde viven los compañeros. Porque son comités de base territoriales. Algo similar a lo que serían en Cuba los comités de defensa de la revolución. Similar. No es lo mismo, no cumplen las mismas funciones, pero sí territorialmente se podría decir que funcionan en forma similar. Y te decía que la clave política para volver al triunfo ahora fue ese FAT Escucha, donde fuimos a oír al pueblo uruguayo en todas sus expresiones para que nos contaran cuáles eran las cosas que habíamos hecho mal o que no habíamos hecho para que nos hubieran dejado de votar quienes nos dejaron de votar. A partir de ahí nosotros elaboramos, junto con esos planteos que nos hacían y con las propuestas que nacieron de esas conversaciones, elaboramos un programa de gobierno que se discutió durante 2 años, que se plasmó en un documento que después nuevamente volvimos a ir a reunirnos con las organizaciones populares para presentar ese proyecto, corregir lo que había que corregir, agregarle lo que había que agregar, y después en un congreso del Frente Amplio de delegados de los comités de base, porque no es un congreso de dirigentes. Los dirigentes, si queremos participar del congreso, tenemos que ir a nuestro comité de base, y si nos eligen como delegado del comité de base, recién ahí podemos integrar la planilla de compañeros que participan directamente del congreso del Frente Amplio. En ese congreso se aprueban las bases programáticas, son más de 2.000 compañeros reunidos en un congreso abierto con comisiones de trabajo punto por punto, área por área, que discute
el programa de gobierno y que se plasma en un documento, y a partir de ahí nosotros salimos nuevamente a hacer una campaña electoral mostrándole al pueblo uruguayo cuál era nuestro programa de gobierno y fundamentalmente cuál era nuestro candidato. La derecha fue con el candidato del Partido Nacional, que después termina siendo el segundo en el balotaje, con un candidato del Partido Colorado, un outsider de la política, un nuevo elemento que ha surgido en todos nuestros países, que aparecen una cara bonita, una cara linda. Este era un muchachito que hacía mucho fierro y mucho aparato en un gimnasio, pero que tenía mucho músculo hasta dentro del cerebro y pensaba poco. Entonces todo eso ayudó, creo, a que el Frente tuviera una postura sólida, con candidatos sólidos, con Yamandú, una experiencia importante de gobierno y de gestión al frente de la Intendencia de Canelones, con la compañera Carolina Cose, que fue ministra de Industria de Tabaré Vázquez, que fue presidenta del ente de las telecomunicaciones, con una transformación impresionante de todo lo que ha sido el desarrollo de las telecomunicaciones en Uruguay, con 99% de los hogares con fibra óptica directa en cada uno de nuestros hogares a máxima velocidad. Tú que sabes de tecnología entiendes lo que eso significa, con una transformación de la matriz energética impulsada a partir de su trabajo en el propio Ministerio de Industria como ministra, pero además que el corolario de eso es que en los últimos 5 años fue la intendenta de Montevideo. Esa dupla de compañeros con ese bagaje de experiencia, con esa capacidad de accionar político, es el que nosotros le presentamos, junto con un programa de gobierno elaborado entre todos los frentes amplistas, pero además con todas las fuerzas vivas de nuestro país, escuchando cuáles eran las cosas que nos habíamos equivocado y cuáles eran las que habíamos hecho mal, y que ese fue el inicio de esa perspectiva que se lauda en un congreso que se hizo en diciembre de 2022 para laudar la crítica y la autocrítica que todos nosotros nos hacíamos y que generaba, sin duda, no lo voy a ocultar, chisporroteo dentro de la interna por echarnos las culpas de quienes habían sido los responsables de eso. En ese marco político es el que hoy estamos. Nosotros, yo creo que esa es la mayor fortaleza que tiene el Frente Amplio hoy, más allá de la unidad, más allá del programa de gobierno, de la capacidad indiscutida de los compañeros que tenemos al frente, tanto Yamandú como Carolina, sino que además también tenemos un grupo importante, muy importante de compañeros veteranos, pero también de compañeros jóvenes que se formaron durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio con experiencia de gobierno y que seguramente después de haber laudado lo que laudamos en esa autocrítica profunda que hicimos de nuestros 15 años de gobierno anteriores, tenemos la capacidad de poder desarrollar nuevamente un Uruguay de cara sobre todo a eliminar esos grandes bolsones que tenemos de pobreza y fundamentalmente la pobreza infantil que nos está golpeando y nos está golpeando mucho, donde 6 de cada 10 niños viven en el Uruguay de hoy por debajo de la línea de pobreza y tienen deficiencia alimentaria en un país que produce alimentos para más de 60 millones de personas y somos 3,5 millones en el Uruguay. Entonces, creo que nosotros deberíamos, por lo menos, yo creo que sí es así, haber aprendido de nuestros errores, no volver a cometerlos y que en realidad podamos en las próximas décadas decir que seguimos gobernando el país con un proyecto que va a transformar este país en lo que nunca debió dejar de ser, ¿verdad? Yo te escucho a ti, Carlos Alejandro, y me emociono, porque ustedes aprendieron lo que nosotros no fuimos capaces de aprender aquí en República Dominicana. Y te digo que aprendieron porque exactamente eso lo expresaron en el seminario que se dio del PT y que tú hablabas, del Partido de los Trabajadores, donde reúne lo más granado de la izquierda, no solamente de América Latina, sino también del mundo. Y ahí se hablaba sobre el problema del neoconservadurismo que
está viviendo el mundo, principalmente en Estados Unidos y en las regiones, muy vinculados a iglesias evangélicas y muy vinculados a valores conservadores que impulsan este proyecto y que hoy nada más y nada menos llega a Estados Unidos de nuevo, otra vez, a través de la candidatura de Trump. No quiere decir que la candidatura de Biden era Biden fue un demócrata, no, para nada. Biden crea la condición para que Trump llegue. Era un demócrata, pero no directamente lo que se asume como la palabra, ¿no? Sí, entonces, en ese seminario que fue en el 20, que lo dimos, y después en el 21, se hizo mucho hincapié sobre escuchar, poner el corazón poner el oído en el corazón del pueblo para a través de ahí construir una propuesta. Y yo creo que ese fue el key, o sea, el punto nodal para ustedes llegar a la presidencia, como lo fue con Petro en Colombia. Yo recuerdo que cuando vi a Petro en México, que tuvo Max, que es el presidente del partido mío, Alianza por la Democracia, Petro le dijo a Max, preguntó de qué era lo que estábamos haciendo y cómo. Entonces, Max le dijo, no, hicimos esto en la candidatura del 2012, que era la mía, pero dice, no, eso así no. Buscar a Marco Ominami, de buscar y crear una propuesta de gabinete, eso no da. Yo estoy visitando a cada uno de los pueblos de Colombia y me estoy reuniendo con cada una de las personas, eso era para las elecciones del 2018, y con los grupos sociales para yo asumir la propuesta de ellos. Y le dijo, eso no es fácil. Dijo, pero más difícil era lo otro. Eso es lo fácil porque esa es la propuesta del pueblo y ellos van a tener que salir a defender esa propuesta. Lo otro es, uno, meterse en un gabinete, hacer una propuesta y después tener que buscar recursos para poderla impulsar porque esa no es la propuesta de ellos. Entonces, yo vi que ustedes ahí dieron en la diana, hicieron lo que tenían que hacer y hoy están... Pero además hubo una discusión importante que todavía sigue y sigue estando arriba de la mesa. Yo creo que hay una dicotomía muy grande, que nosotros perdimos un pedacito de la batalla cultural cuando nos empezaron a decir que hablar de izquierda o de las izquierdas era una mala palabra, que teníamos que ayornar nuestro discurso, hablar de progresismo, no, porque la gente rechazaba todo eso. Entonces nosotros dejamos de hacer didáctica y de hacer docencia política a partir de esa didáctica, explicando, poniendo los ejemplos arriba de la mesa, convenciendo a nuestro pueblo de cuál era nuestro proyecto y olvidamos todo eso. Lo mismo le pasó a Brasil, al Brasil de Lula y de Dilma, lo mismo le pasó, independientemente que tengo claro que lo de la cárcel de Lula fue un elemento sustancial a la hora de la derrota del PT, quedó demostrado después cuando Lula fue libre y pudo ser candidato, pero también hubo un elemento político importante en cuanto a eso. Rafael Correa termina hace unos días de admitir de que esa dicotomía entre izquierda y progresismo fue parte de lo que nos llevó a la derrota, dijo Rafael, y yo creo que a nosotros nos pasó lo mismo, porque nos preocupamos mucho más de convencer de que nuestro proyecto político, nuestro programa de gobierno era lo mejor que le podía pasar al pueblo uruguayo. Nos dejamos de trabajar en eso, nos preocupamos mucho más de tener un discurso edulcorado, que la gente no lo rechazara, porque nos decían que la gente lo iba a rechazar, y en realidad cuando nosotros ahora salimos a dar esa pelea, la gente asumió como propio ese discurso, un discurso mucho más de izquierda, más profundo desde el punto de vista ideológico, porque cuando nosotros corremos la izquierda hacia el centro, lo que hacemos es correr la izquierda hacia la derecha. ¿Qué hizo la derecha? Hizo exactamente lo mismo. Ellos se corrieron al centro político, radicalizaron un poquito, esto entre comillas, su discurso, copiaron muchas cosas
que nosotros hacíamos y decíamos, y teníamos, a partir de ahí, presentaron un candidato mejor y nos terminaron ganando. Entonces yo creo que ese es el otro gran triunfo, el haber vuelto a las raíces, volver a ser un partido político de izquierda que represente los intereses de la clase trabajadora, de la gente que trabaja en el campo, etcétera. Entonces yo creo que esos elementos que tú dices también ayudan a que comprendamos, buscando la unidad. Yo lo he planteado muchas veces, que yo sigo prefiriendo ser cola de león y no cabeza de ratón, porque hay muchos compañeros que piensan que se pueden lograr cosas siendo cabeza de ratón, y el ratón sigue siendo un ratoncito, que como decimos nosotros acá, no jode a nadie. Sin embargo, el león es el rey de la selva. Yo prefiero ser la cola del león, porque además en los grandes felinos la cola es el timón a la hora de que están corriendo de la presa para cazar y poder comer. Entonces yo creo que hay ejemplos en el mundo de las izquierdas que han perdido por no ceder un pedacito cada uno de nuestro proyecto ideológico, que lo podemos mantener y saber cuál va a ser finalmente nuestro norte. Pero creo que ahí hay un elemento político importante de la búsqueda permanente del consenso. Y ese es el legado mayor que yo creo que nos dejaron nuestros viejos, nuestros fundadores originales, y sobre todo nuestro compañero, el primer presidente del Frente Amplio, el general Liber Seregni, que fue quien logró plasmar en ese consenso generado por el MLN Tupamaros, como tú decías hoy, por el Partido Socialista, por compañeros provenientes de los partidos tradicionales, blanco o colorado, que sentían que ese proyecto usurpador de los derechos del pueblo, que estaban implementando sus propios partidos en el gobierno, el Partido Comunista, el Partido Demócrata Cristiano, que en otras partes del mundo ha sido arma fundamental de la derecha oligárquica, y el ejemplo más claro es el del Salvador. No me olvido de Napoleón Duarte, que gobernaba El Salvador cuando la muerte de Monseñor Romero. Entonces, todas esas cosas que nosotros hemos logrado plasmar en esto que le llamamos el Frente Amplio, y el sentimiento frente amplista. Eso es algo que muy poca gente logra entender, que los camaradas del Partido Comunista son frente amplistas y comunistas. O sea, el frente amplismo hoy por hoy es una herramienta desde el punto de vista político superior a lo que nosotros tenemos como partido político, como sector político que nos representa en el Frente Amplio. Todos nosotros, primero que nada, somos frente amplistas y después somos del sector que sea. Pero eso es un elemento que la derecha no ha logrado romper. Es imposible, porque está fundamentado, y termino con esto, está fundamentado en eso que creó sabiamente nuestra dirigencia fundadora, que fueron los comités de base, donde todos somos iguales y todos valemos lo mismo ahí, pertenezcamos al MPP, al Partido Comunista, al Partido Socialista o a la amplia, como es en mi caso en particular. Y además de eso, cuando nosotros somos delegados de mi comité de base en la coordinadora del Frente Amplio, en el comité de base defendemos la postura que nosotros estimamos que tenemos que defender. Pero si sale lo contrario y nosotros somos los delegados, a nadie se le ocurriría en el Uruguay del Frente Amplio ir a la coordinadora a llevar la posición del comité de base que no sea la que fue mayoritariamente aprobada ahí en esa discusión, en esa reunión. Entonces, el sello de Frente Amplista lo tenemos todos. Después cada uno es lo que es, cristiano, tupamaro, comunista, socialista, social cristiano, etcétera. Pero creo que ese es el sello que todos nosotros tenemos desde, bueno, en el caso de mis hijos, desde que nacieron. Yo ya había nacido cuando en el 71 el Frente Amplio se fundó, pero creo que eso es una matriz que es indeleble hoy por hoy. Ustedes se fundaron en el 71 estando la dictadura militar todavía. No, el proceso unitario del pueblo uruguayo arranca en el año 58 con una gran huelga de estudiantes por el precio del boleto para los estudiantes. Después se dan apoyos de las tres centrales sindicales que había en el Uruguay, una socialista, una comunista y una de los viejos anarcos venidos de España, después de la guerra civil,
ahí se da un proceso de unificación del movimiento sindical que termina en lo que se llamó en el año 65 el Congreso del Pueblo. Ahí hay una plataforma única de todos los trabajadores y la conformación de la Convención Nacional de Trabajadores, que hasta el día de hoy es una central única en el Uruguay de trabajadores. A partir de ese Congreso del Pueblo y la unidad del movimiento sindical es que se empieza realmente a tejer la unidad política de los partidos políticos de la izquierda, que habían representado un 5, un 6% en la última elección y que da el salto en la elección del 71, que fue la última antes de la dictadura, a dar 20%, 19 y algo por ciento de los votos. Ahí creo que el imperio norteamericano puso la barba en remojo y dijo, si no le damos un golpe de Estado en Uruguay en el año 75 vamos a tener un gobierno del Frente Amplio, y dieron el golpe de Estado como lo habían dado en otras partes del mundo. Después lo dieron, lo del nuestro fue el 27 de junio del 73, en Chile fue el 11 de septiembre y en Argentina fue en el año 76. Entonces, ese es el proceso. Lo que sí no había cuando el golpe de Estado, ya el MLN, el aparato militar del MLN estaba derrotado. El golpe de Estado fue un golpe de Estado político, netamente, porque no había guerrilla activa desde el año 72, desde abril del 72, donde se le dan, se captura prácticamente a toda la plana dirigencial del Movimiento de Liberación Nacional Tupamar, donde caen Sendín, Mujica, Huidobro, todos los compañeros, Marenales, Manera, todos los líderes del MLN están presos. Eso ya en abril del 72 ya está. Y el golpe de Estado se da en el año 73, que lo da Bordaberry, que es el candidato del Partido Colorado electo y que se mantiene hasta el año 80 en el poder, y después le cede totalmente el gobierno a los militares y queda Gregorio Álvarez, un general al frente del gobierno. Ok. Vamos a ver, ¿qué tiempo nos queda a nosotros de programa? Vamos a hacer un corte y vamos a entrar otra vez, ya para finalizar con este programa, con Carlos Alejandro desde Uruguay, del Frente Amplio, analizando toda la historia del Frente Amplio y el triunfo nuevamente del Frente Amplio en estas elecciones.